Hola mis queridos amigos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos ustedes. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cariñoso, muy afectuoso en este miércoles. Y muchas gracias por darse cita en este nuevo Emociones de Tiempo de Cuarentena. Y ya hemos pasado 9 semanas, por lo menos acá en el Ecuador. Ya vamos 9 semanas de cuarentena. Y podemos nosotros ir como haciendo un recuento de todo lo que hemos nosotros pasado dentro de todas las emocionalidades que hemos tenido a través de estos días. Hemos particularmente, ha sido como una montaña rusa. He estado subido entre el entusiasmo, el miedo, la desesperación, el aburrimiento de todo, y me ha dado el chance para poderme conectar conmigo y poder conocerme. ¿Sí? Ahí mientras se van conectando todas las personas, acá en este live, me gustaría hacerles un recuento de qué es lo que nosotros hemos visto, hemos leído. Por acá tengo mis notitas personales. ¿Dónde están? Acá estamos. Y a lo largo de estas semanas hemos ido conversando acerca de algunas emociones, de algunas cosas que nos están pasando con esta cuarentena. En la primera semana hablamos acerca del miedo y de la incertidumbre, de qué es lo que nos está pasando con esta cuarentena, que inicialmente venía con esa plasma de miedo. Vimos que nos podía dar muchas luces también este miedo, ayudarnos a protegernos sobre todo. En la segunda semana vimos acerca de la creatividad, de cómo poder ser creativos nosotros, tanto en el aspecto de cómo generar ingresos de una manera distinta, a cómo también empezar a vivir nuestra cuarentena de un modo en el que nos funcione. Luego, en la tercera semana, vimos la disciplina. Y de esta conversación nos salió como una conclusión muy importante, que era que se trata más de mi propio deber ser, de esa autodisciplina, si lo podemos llamar de algún modo, y de ese modo en el que yo me puedo mirar cumpliendo mis reglas. Entonces, y desde ese cumplir las reglas que yo me las pongo a mi propio deber ser, ¿qué es lo que también yo puedo hacer para mi sociedad? ¿Sí? Luego, la cuarta semana hablamos de la confianza y de cómo nos vivimos la confianza en estos tiempos de incertidumbre. Y encontramos que la confianza es una de las cosas que a nosotros nos puede proporcionar calma y esas ganas de seguir y de empezar a salir adelante. Luego, en la quinta semana, empezamos a hablar acerca de los cambios, de cómo nos vivimos los cambios, de cómo se sienten, de por dónde están y qué es lo que nos pasa cuando las cosas cambian de rumbo. En la sexta semana hablamos acerca de la organización y recuerdan que nos quedó como un dicho que fue que si me organizo me alcanza para todo el tiempo. Entonces, si todo va a depender de cómo nosotros el tiempo. Bienvenido Roberto, Tito, gracias por estar acá. Hablábamos luego de los sueños, de los objetivos y proyectos, cómo se ven ahora en esta situación, en esta nueva realidad que tenemos. La semana pasada hablamos acerca de la valentía, de qué significa ser valiente para ti y cómo lo podemos empezar a reconstruir. Hablábamos de que la valentía es una combinación entre miedo y rabia, miedo e ira, que podemos decir que al momento de saber que nosotros necesitamos protegernos de algo, vamos a accionar, vamos a protegernos, vamos a tomar la valentía. La ira nos va a proporcionar esa fuerza para
para reaccionar, para poder tomar acción. Y nos encontramos en nuestra semana 9 y les propuse un tema para que podamos nosotros conversar acerca de qué es lo que nos pasa. Y ese tema es el control. ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa con el control? Bienvenido, Patito. Gracias por conectarte. Gracias por esa fidelidad en estos live también. Bienvenido. Y estamos conversando del control. Entonces, es una muy buena pregunta, creo que bastante pertinente para este punto, para este momento en el que estamos viviendo. En este momento en el que las cosas que nosotros pensábamos y decíamos se han salido de control, o se han salido del control como lo conocíamos, mejor dicho. Estamos nosotros en un momento en el que la vida empezó a cambiar, es distinta, y las maneras que nosotros tenemos de controlar, ¿sí?, puede ser que ya no encajen en donde nosotros estamos ahora sentados en este mundo. Entonces, aquí váyanme contando qué les pasa, qué les sucede con el control. ¿Qué se les viene a la mente o qué sienten cuando hablamos de este tema? Ahí, mientras me van contando, les doy como una introducción de qué es una de las miradas desde la ontología que se trata del exceso de control. Y dice que está muy ligado con el miedo. Entonces, para yo poder protegerme de todo lo que está sucediendo, que ya habíamos visto de que el miedo se trata de eso, de que es esta emoción, voy a empezar a tomar pasos, voy a empezar a hacer cosas para que no quede ningún cabo suelto, para que no exista solamente plan B, sino hasta la Z y todas las combinaciones que podamos hacer. Entonces, en ese exceso de control, nosotros estamos de algún modo eliminando el factor de la sorpresa, el factor de lo desconocido, de lo incierto. ¿Y qué es lo que pasa cuando todo lo que yo tengo construido acerca del control o acerca de esas protecciones que yo puedo tener se caen? O sea, todos los planes estaban hechos alrededor de un mundo en el que yo conocía antes. Y ahora es un mundo distinto. Bienvenidos a Asdrúbal, Celso, gracias por conectarse, saludos. Y regreso por ahí. ¿Cómo se siente esto? Particularmente les digo, ese cambio a mí sí me sacó de control. Me sacó de una rutina, de momentos, de acciones, de actividades que yo tenía como hasta programado, y no solamente de un día a día, sino como les contaba, yo tenía ya planificado para los meses de marzo, abril y mayo, para estos meses, una series del programa de Yo Soy Venezuela. Bienvenido, Saúl, gracias. Estamos conversando acerca del control. Tenía también planificado hacer un viaje para el mes de abril, era tipo para Semana Santa, un paseo más que nada. Tenía planificado muchas otras cosas, y ahora en el momento en el que cambió el escenario de vida, todo de algún modo se me salió de control. Y ahí es donde yo me empecé a navegar en todo lo que son estas emociones, porque entre la ira de decir, no, pero yo ya lo tenía hecho, contra el desánimo de, ¿y ahora qué hago? Empecé a darle, y sigo por ahí. Veamos que Patito nos está diciendo algo acerca del control. Nos dice, el control a mi criterio son circunstancias que puedo manejar a través de normas. Bajo las circunstancias actuales se salieron de mis planes, de mis metas, de mis propósitos. ¿Ya? Me gusta, Patito, que ligaste el control al propósito.
Y aquí ya me parece pertinente hacerles una pregunta. Bienvenido Andrés, gracias por conectarte. Ahí te estábamos extrañando en los lives. Y me parece pertinente ponerles esta pregunta por acá. Y es, ¿creen ustedes que el control está ligado con mis sueños? ¿Recuerdan que hablábamos alguna vez de los sueños? Ahora, ¿creen ustedes que esto se podría ligar, se podría fusionar de algún modo? Y me hago también esta pregunta en este momento a mí, y lo que me sale es que necesito yo tener algo de organización, necesito tener algo de orden, como tener un norte para desde como soy yo empezar a poder a poder llevar a cabo todos mis objetivos, en poder plasmar mis sueños en acciones. Y este momento a mí me sirvió para replantearme, más que los sueños, son los modos, los caminos. Si lo pongo como en una metáfora, me gustaría ponerlo como haber llegado a un punto en el camino por donde yo estaba transitando, en donde había como 6 bifurcaciones, ¿ya? Mi plan, muy controladito, estaba a ir todo hacia adelante, todo recto, o sea, sin tomar en cuenta las bifurcaciones. Pero llegó un momento en el que ir recto ya no fue una opción. Entonces me conecté con el parar. Voy a parar en este momento y voy a decir, bueno, lo que quería hacer en este momento, lo que tenía planeado, lo que estaba dentro de mi control, ya no va a poder suceder porque esa realidad no existe. ¿Qué tal si doy un pasito para atrás y empiezo a mirar todos los caminos que tengo acá? ¿A qué me llevó esto? A empezar a crear una nueva coherencia conmigo mismo, de empezar a mirar caminos. Por ejemplo, ¿qué espacios quisiera yo ahora sostener? Entonces, el espacio que estamos compartiendo con ustedes es un espacio que yo decidí continuar sosteniendo, dado que está ya acoplado a lo que estamos viviendo ahora. Es la tecnología, es el transmitir a toda la comunidad que me sigue todo lo que es la emocionalidad. En este momento, hacerlo de un modo distinto ya no es una opción para mí. Entonces, ¿qué es lo que puedo controlar? Puedo controlar el horario que lo hago. Si ustedes recuerdan, fui haciendo pruebas hasta qué horario no teníamos interrupciones en la transmisión ni nada por el estilo. Entonces, empecé a controlar esa parte de acá. Empecé a controlar también la duración. Si no era muy corto o muy largo, entonces fui más o menos haciendo pruebas con ustedes mismos que me fueron acompañando en este proceso, y empecé a tomar el control. ¿Y qué es lo que me está trayendo ese tomar el control nuevamente? A mí personalmente me está trayendo paz. Me está trayendo paz, pero fue un trabajo de parar en un momento, darme cuenta de que lo que quería controlar ya no es controlable, y empezar a crear una nueva coherencia. Entonces, aquí ustedes que están conectados, cuéntenme, ¿han estado en una situación parecida en este tiempo, en el que tuvieron que replantearse muchas cosas, soltar un control, empezar a controlar algo desde un modo distinto, y cómo se lo están viviendo? Entonces, vayan contándome qué es lo que les ha ido pasando con este control, que es muy, muy importante como para poder ver qué es lo que el resto del mundo también está sintiendo con esto. He conversado con algunas personas, amigos y familia, en las que me dicen que esto se está saliendo de control. Entonces, aquí una de las preguntas más grandes que me puedo hacer yo es, pero bueno, ¿de control de quién? Porque lo que está dentro de mi control, entonces, y ahí es donde me gustaría llevar este tema, lo que está dentro de mi control, dentro de lo que yo puedo hacer,
Voy a ser lo suficientemente valiente, responsable, disciplinado, organizado para hacerlo. Pero ahora, ¿qué pasa con lo que yo ya no puedo controlar? ¿Qué es lo que me hace sentir? Todo lo que está sucediendo afuera. Y cuéntenme, ¿les ha pasado que uno de los sufrimientos que ustedes pueden tener acá ahora es que tienen un control, tienen como una ansiedad de no controlar lo que sucede en el mundo? Ahora vamos, Tito nos dice algo que es: para mí el control es como un manejo de mis emociones y la rutina en este sentido actual de confinamiento. Es hacer un nuevo análisis y crear una nueva rutina de la forma más positiva. Chévere, Tito, muy, muy conectado con lo que también les iba conversando. Es tiempo como de no dejar de controlar lo que siento. Si es que esa es una de las cosas que con las que yo me conecto, bien. Pero tal vez es tiempo de sentarme y mirar que puedo crear nuevos tipos de control. Empezar a crear mi nuevo mundo para mí, para los míos, para la gente que me rodea. El Patito nos dice: ha sido muy complicado cambiar la rutina laboral por una rutina doméstica. El trabajo lo tenía perfectamente controlado. Muchas gracias, Patito. Y es justo de lo que hablábamos. Nosotros teníamos, y lo hablo también por mí, era como algo que ya estaba medidito, controlado, voy de lunes a viernes al trabajo, y nos rompieron todos estos marcos, porque ahora tuvimos que combinar el hacer nuestras tareas domésticas, que personalmente hay algunas cosas que yo no las hacía de forma rutinaria, de forma cotidiana, y combinarlas con el trabajar, con el atender los asuntos de tu oficina, las reuniones, ahora las reuniones que van por Zoom, con los horarios, los deadlines, los entregables y todo. Y tuvimos que encontrar maneras de controlar que tanto las tareas que yo estoy realizando en mi trabajo, en el caso de los que están haciendo el teletrabajo, como las tareas domésticas, que es básicamente la convivencia, el convivir, inclusive el convivir conmigo mismo, lleguen a un equilibrio en el que ni me sobresaturen en un lado ni en el otro. Entonces, como nos decía el Patito, el trabajo lo tenía perfectamente controlado. Entonces, ahora ¿qué es lo que tienes controlado? ¿Y qué sensación produce este control? Tito nos hablaba de que el control le ayuda a crear una rutina para estar de una forma más positiva posible. Entonces, aquí es una gran luz que yo veo del control. El control vamos a ponerlo nosotros como una manera de ser que nos sume, ¿sí? Porque vamos a encontrar modos y maneras de que las cosas que nosotros tenemos a nuestro alrededor funcionen dentro de nuestra propia sociedad. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un exceso de control? Y cuando les compartí el tema, un amigo desde Chile me decía: bueno, con eso me identifico yo muchísimo, porque a mí me dicen que soy extremadamente controlador, que hasta puedo llegar a ser manipulador. Entonces quiero preguntarles a ustedes qué les parece. ¿Qué opinan? ¿Que mucho control también ya puede tender a la manipulación? ¿Es algo que suma? ¿Sienten que es algo con lo que ustedes quisieran lidiar personalmente? O sea, ¿qué beneficio le podrían ustedes ver a esta parte de aquí? Que me llamó muchísimo la atención cuando saqué el tema del control y me salió con el tema de la manipulación. Entonces, ¿le ven ustedes alguna correlación entre la una y la otra cosa? Ahí mientras ustedes me van respondiendo,
yo les doy mi mirada en esto y les digo que para mí esa manipulación ya sería como un control mal enfocado, un control que no está enfocado en producir, en crear, sino más bien en manejar, ¿ya? En manipular. No, una cosa es convencer a una persona, hasta cierto punto enamorarle de una idea tuya, para que te siga o no desde la propia voluntad de la otra persona. Y la otra es, de cierto modo, manipularla, controlarla de algún modo para que hagan lo que tú quieres que haga, sin importar, sin hacer hincapié a la empatía que podrías tener, a lo que estás sintiendo con esa persona, sin empatizar con esta persona o con este grupo de personas, cuando ya hablamos de una manipulación. Y lo vería yo como una sombra del control. Cuando ya utilizo el control de una manera desmedida y no lo estoy poniendo al servicio, sino más bien lo estoy poniendo a la separación, a la desempatización, para ponerlo así en una palabra. ¿Sí? Bienvenida, Karina, muchas gracias por conectarte. Bien. Y cuéntenme qué opinan ustedes acerca de la manipulación y si es que creen ustedes que tienen alguna relación con el control, que es un tema bastante largo como para seguirlo conversando y poder hablar de esto de acá, de la manipulación. ¿Será o no será control? Para mí sí tiene un tinte de control, pero un control que no construye, sino que ya más bien vas destruyendo, ¿sí? Y bueno, personas que me conocen saben que a mí me gusta tener planes, como decir, todos los frentes cubiertos. Si es que, y eso me va a traer control, más que control me va a traer tranquilidad. Entonces, controlar ciertas situaciones, controlar cosas que he aceptado que puedo y que están dentro de mi cancha, para ponerlo de ese punto, y estar en una situación en la que mis planes ya no funcionaron, me llevó a un espacio de parar, de reflexionar, y es, ¿qué tanto necesito controlar todo? ¿De qué me estoy perdiendo en la vida? Si es que yo ya tengo todos los frentes cubiertos, ¿será tal vez por ahí que me estoy quitando yo el chance de dejarme sorprender por la vida? ¿Sí? Y desde ese asombro y de esa sorpresa, ¿será que me estoy quitando yo el chance de aprender? Son preguntas que me las he hecho. Y para serles muy honesto, no tengo todavía muchas respuestas, ¿no? Me llevan muchas más preguntas. Entonces, me gustaría ponerles esas preguntas acá a ustedes al frente. ¿Qué es lo que el control les ha traído a ustedes en este tiempo? ¿Sí? Ahí Tito nos dice, todo exceso es malo. El ser controlador, si bien es dirigido, puede ser positivo. En mi caso, mi esposa trató de controlar mi porvenir y por ende el de ella. Pero la manipulación va dirigida a lo negativo. Coincido contigo, Tito. Y bienvenida, prima. Gracias por conectarte. Estamos conversando acerca del control y de qué se siente y cómo nos sirve. ¿Sí? Y retomando lo que nos decía el Tito, es, sí, una de las cosas que se podría aplicar para todo lado es que el exceso es malo. Y si es que el control está sirviendo para construir un futuro, para, qué sé yo, o sea, parte de este construir el futuro puede ser, por ejemplo, abrir una póliza de acumulación para los estudios de mis hijos. Estoy controlando ese futuro. Estoy construyendo un futuro, entonces me suma. Pero si es que simplemente lo estoy haciendo por el afán de
de hacer algo de que un tercero haga algo, o de hacer simplemente algo yo por el capricho de hacerlo, y que no me va a traer un beneficio al final, que más bien me está trayendo costos a pagar. ¿Será que ya no se llama control sino manipulación? ¿Sí? Tito nos dice, al querer que una persona haga algo que ella no quiere, claro, obviamente. Y ahí eso es lo que les decía, que hay como una línea delgadita entre convencer y enamorar a una persona de una idea o un proyecto, y que lo haga desde ese estar convencido de querer hacerlo, al usar técnicas de control o manipulación para que esa persona lo haga desde un espacio en bueno, me tocó hacerlo, o bueno, para evitar problemas mejor lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces ahí es donde hasta la emocionalidad cambia. ¿Sí? Si es que nosotros nos ponemos en la posición en la que me convencieron, me enamoraron, y yo también ya me convencí de este proyecto, por ejemplo, de hacerlo, lo voy a hacer hasta desde el entusiasmo, desde la ilusión de ver cuál es el resultado que voy a tener, porque ya me ilusioné yo también con este proyecto nuevo. Pero si yo lo pongo del otro lado, en el que de algún modo me dejé manipular, ¿ya? Y estoy haciendo algo de lo que no estoy convencido, no me gusta, vamos a empezar a conectar tal vez por ahí con el remordimiento, en algunos casos, en otros casos con la ira, con las ganas de decir, no, ya quiero decir que no quiero hacer esto, que quiero pararlo, y sin embargo lo estoy haciendo. Por ahí ya empieza una lucha interna de qué me falta a mí para poder decir no, de poner un límite. Entonces se dan cuenta cómo ya se va construyendo de distintas maneras todo esto que nosotros tenemos acá. Tenemos un control que construye y un control que destruye. Un control que construye es el que primero me hace a mí responsable de todas las cosas que estoy haciendo y diciendo y siendo. El control que construye también es el que empatiza, el que está también pensado para lo que sucede alrededor del mundo. Y ese control que destruye, en cambio, está muy, muy ligado a mi capricho, como para tengo que salirme con la mía. No puede el tener siempre la razón. Sí, entonces aquí la pregunta clave sería ¿para qué quiero tener siempre la razón? ¿Qué es lo que estoy ganando con tener siempre la razón? Y estoy en un espacio en el que, como quiero ganar, quiero siempre ganar, yo nunca pierdo, dicen por ahí. Así no sea con lo que yo estoy comprometido, quiero tener la razón, porque ya dije mi palabra y lo quiero seguir sosteniendo. Por ahí dice el dicho coloquial, burro pero enérgico. Entonces, esa terquedad también será un tipo de control que no construye, sino que destruye. Yo pienso que sí, que el control, para que sea una fuerza motora de nuestra vida, debe estar también combinado con tintes de humildad, con tintes de saber decir en algún momento, bueno, sabes que lo que yo tenía planificado al parecer no tiene nada de sentido. Y soy lo suficientemente humilde para decir, me equivoqué en este plan, vamos a dejarlo por un lado y voy a darme el chance de mirar una nueva oportunidad, de mirar un tipo nuevo de espacio para ver. Entonces, ese control que nos sirve, que nos va a proporcionar tranquilidad, debería tener ese componente de humildad también. Bienvenida, tía Nikki, muchas gracias por conectarte. Estamos conversando del control, de cómo nos sirve, de que tenemos un control que construye, otro control que destruye,
que el tinte que estamos mirando ahora, que es el que construye, que podría tener o tintes de humildad, de empatía también, de que este control en algunos casos nos brinda paz, nos brinda tranquilidad mental, como lo podríamos decir de algún modo. Entonces, ¿el control sirve o no sirve? Para mí sí, para mí sí. Más bien va a estar muy ligado al propósito que yo le estoy poniendo. ¿Sí? Y ahí es donde le vamos ligando con lo demás. Y cuéntenme ustedes qué opinan. ¿Qué opinan acerca de esto que hemos estado conversando en estos 30 minutos que ya vamos hablando acerca del control? ¿Servirá? ¿Servirá de algún modo? ¿Y cómo podemos ponerlo a nuestro servicio, a nuestro propio servicio en este momento? Hola Abel, bienvenido. Gracias por conectarte. Estamos conversando acerca del control y les estoy preguntando acá a todos ustedes ¿cómo piensan que el control nos puede servir ahora para el mundo que estamos próximos a mirar? Y bueno, que ya lo estamos viviendo de cierto modo. Estamos viviendo una nueva coherencia, una nueva vida, un nuevo espacio indistinto. Es justo, y es algo que también me resonó muchísimo el día de hoy. El día de hoy es mi día que puedo manejar el auto y que puedo salir a hacer las compras, dejarle el mercadito a mami, que está también en su casa. Y una manera de que nosotros estamos controlando, por ejemplo, las medidas que nuestros gobiernos nos han decretado para controlar esta pandemia es el distanciamiento social. Que para nosotros como latinos, el distanciamiento social es bastante complejo de llevar. Quienes me conocen igual saben que yo soy una persona muy de contacto físico. Y esto de que todo el mundo se te esté alejando, que estás por ahí en el supermercado y sin querer por ahí te tropezaste de espalda con otra persona y la otra persona empieza con un freak out de que le va a dar algo. Gente con el traje que parece el mono espacial, están controlando su medio ambiente. Y eso sí me llevó a reflexionar. Estamos nosotros ahora en un mundo en donde nos llevó a buscar nuevas maneras de controlar desde quién yo soy. Puede ser personas que se sientan más seguras saliendo con todos estos trajes cubiertos, manteniendo, o sea, siempre todo ese distanciamiento social. Pedrito, bienvenido, gracias por conectarte. Como puede haber personas que en el caso mío, o sea, me protejo, sé que el uso de los guantes, sobre todo en el caso del supermercado, es necesario, porque el hecho de que estás manipulando el tapaboca, que a pesar de que es molestoso, no se trata ya de comunidad, sino de seguridad. Entonces me pongo el seguro, pero no más de eso. Y con esas acciones que yo tomo ahí, siento que estoy controlando que no me contagie y por ende no contagiar a mi entorno. Pero otras personas van para el otro lado. Y veo los otros extremos, personas que simplemente dicen, no, yo no puedo, me irrita demasiado esto de aquí, o me estorba, no puedo respirar, no me quiero poner el tapaboca. Y si me enfermo, que sea de enfermarme. Tal vez es otra manera de controlar. Es preferible, como dicen los infectólogos, sería parte del rebaño de los infectados como para salir de ese estrés. No sé, me puse a conversar con mi amigo Andrés, que estuvimos hoy en la mañana, que coincidimos en el supermercado y conversamos un ratito acerca de esto. Y es como una manera que puedo tener de controlar todo esto que me está pasando a mí acerca de la pandemia. Es como, bueno, ya, que me dé. Personalmente no pienso que sea ese camino.
O sea, sabemos muy poco acerca de ella, entonces no, preferible no tenerla todavía. Pero puede haber personas que lo miren así. Entonces, sin decir que esté bien o mal, están buscando ellos también maneras de encontrar su paz. Y eso es en lo que me quedé reflexionando. Es, cada quien tenemos nuestro propio camino, nuestra propia manera de buscar el camino a nuestra tranquilidad y a nuestra paz. Que hay caminos que son distintos a los que nosotros tenemos planeados. Sí, pueden ser. ¿Qué es lo que puedo hacer yo en estas situaciones? Es bueno, que yo respeto tu camino, respeto tu decisión de cómo prevenirte, de cómo cuidarte acerca de esta enfermedad. Pero yo no la comparto. Yo tengo otras maneras de controlar esto. Te voy a respetar, pero también te voy a pedir que respetes lo mío. O sea, si estamos hablando de que hay distanciamiento social, hay distanciamiento social. ¿Que es feo? Es feo, ¿no? Pero vamos a distanciarnos. Y pienso que es muy pertinente este tema del control ahora, que ya estamos empezando. No sé si es que ustedes se han ido dando cuenta, pero no es lo mismo las calles ahora como eran hace 4 o 5 semanas. Hace 4 o 5 semanas las calles eran vacías, vacías, vacías. Y si veías carros, los veías muy rápido, avanzando, hace su cosa y regresa. O sea, no es que había como mucha circulación, había un tráfico muy, muy fluido. Y hoy me encontré con trancones de tráfico. ¿Sí? Por aquí en un sector de la ciudad, ya para llegar a la casa, me encontré con que estuve esperando en el semáforo como un poquito. O sea, ya como que me empezó a recordar cómo era la ciudad antes. Dije, bueno, ¿será que la gente ya le empezó a tomar como un poquito, a bajarle la intensidad al control, o pensar que ya no sé, ahí es donde empiezo a preguntarme qué es lo que pasa ahora. Ahí, bienvenidos, Mato, Ibrahim, buenas tardes. Estamos conversando del control, ahí ya más o menos cerrando un poquito la conversación, estamos hablando del control. Y les decía que para mí es pertinente que empecemos a conectar con este control que nos construye, dado que ya vamos a empezar a renormalizarnos, vamos a empezar a salir. Ya no va a ser una sola vez a la semana en el carro, o el toque de queda ya no va a ser hasta las 2 de la tarde, sino va a ser hasta las 6. Ya van a abrir distintos tipos de cosas. Ya no va a ser solamente las tiendas de abastecimiento de víveres. Estuve leyendo que hay el proyecto de que ya se vuelvan a abrir los centros comerciales, los gimnasios. Entonces, yo pienso que es pertinente que empecemos a conectar con este control que nos construye, que me lleve a mí a un espacio de seguridad y que también sea empático con mi medio ambiente. Entonces, esta es la reflexión que les quisiera dejar sobre este tema del control, y que lo empecemos a mirar ahora, que ya va a cambiar nuestra normalidad de las últimas 9 semanas, que nuestra normalidad fue estar encerrados. Ahora ya es como que se van a empezar a abrir poco a poco las cosas. Entonces, ¿qué quiero controlar ahí? ¿De qué quiero ser responsable? ¿De qué me voy a ser responsable? ¿Y cómo voy a ser responsable también con mi medio ambiente? ¿Sí? Entonces, como para ir cerrando, les dejo estas preguntitas acá para que entremos en la reflexión de todo lo que nosotros podemos mirar acerca de lo que es el control. Y también les quiero hacer una invitación para este día sábado a las 3 de la tarde. Voy a compartir la pantalla en live con mi querida amiga Keira Martínez. Ella es terapista angelical, y vamos a hablar acerca de la empatía y de la compasión, de 2 temas desde su punto de vista de la energía angelical y el punto de vista mío desde el coaching ontológico.
Vamos a hablar por aproximadamente 1 hora acerca de este tema. Les invito muy cordialmente para que el sábado a las 3 de la tarde se unan bien sea a mi cuenta o a la de Keira, que soy Angelical, acá en Instagram, y que vayamos pensando en cómo ya lo vamos a ir ligando entre todo lo que hemos ido viendo, entre el control, entre la valentía, entre los sueños, entre la organización, la disciplina, que ya todo, no sé si ya le van viendo que tiene como un entrelazado, que ese es el objetivo, de que todo lo que vayamos sintiendo y teniendo acá se entrelace, se ponga en fusión. ¿Sí? Entonces, si no tienen ustedes alguna otra pregunta, alguna otra opinión acerca de lo que hemos estado conversando acerca del control, les dejo con la preguntita que les dije. Es, ¿cómo me quiero vivir yo el control ahora? ¿De qué me quiero hacer responsable para controlar mi propio medio ambiente y el medio ambiente que me rodea? Para que sea seguro y también para que sea funcional. ¿Qué es lo que quiero? ¿Desde dónde me quiero mirar yo? Y desde ese mirarme, ¿qué es lo que voy a hacer? Muchas gracias ahí por su atención. Y no se olviden de seguirme en las redes sociales. Estoy en Instagram como David Guerra Coach, en esta cuenta que me están siguiendo. Igualmente en Facebook. El video también lo vamos a poner en YouTube para que quede como referencia para ustedes para luego. También síganos en nuestra página hermana, que es Déjate Acompañar, Déjate ACO en Instagram o Déjate Acompañar en Facebook. Y como siempre, si a ustedes les gustaría tener una conversación más profunda, de hacer algún proceso de coaching sobre este o cualquiera de los otros temas que a ustedes les pueda estar haciendo ruido, no duden en contactarme por acá, por interno, bien sea en Instagram, dejándome sus comentarios en las redes sociales, o pueden enviarme un correo electrónico a contacto@davidguerracoach.com. Ahí nos ponemos de acuerdo y podemos hacer un proceso personalizado para ustedes. Y sin más por este momento, me despido con un gran abrazo, igual el abrazo virtual de siempre. Y no se olviden de suscribirse en los canales. ¿Sí? Ya saben, el toquecito de los anuncios. Un abrazo y que tengan un excelente resto de semana. Hasta luego. Que pasen muy, muy bien.